Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y poder participar en este congreso internacional de formación plenamente de ciencia política, administración pública, relaciones internacionales y también en lo que es la aprobación de esta ponencia que voy a tratar aquí en el día de hoy. En ese sentido, la titulación, o el título, mejor dicho, de la ponencia eh, lleva el siguiente nombre: la cohesión económica como principio constitucional europeo, límites y desafíos. Un elemento bastante relevante en mi investigación doctoral, dentro de lo que es el área de investigación del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, que trata sobre todo cuestiones relativas al ámbito del constitucionalismo económico europeo, y por ende es de vital importancia atender estos temas que muchas veces desde el punto de vista constitucional no son del todo tratados. Teniendo esto en cuenta, la cohesión económica, social y territorial constituye uno de los pilares silenciosos, pero más determinantes, del proceso de integración europea. De su formulación inicial, el Tratado Fundacional, hasta su reconocimiento al Tratado de Lisboa, la cohesión ha evolucionado de ser un objetivo programático a convertirse en un auténtico principio constitucional de la Unión Europea. Este tránsito refleja la necesidad de articular el mercado interior no solo como un espacio económico, sino también como una comunidad política, cimentada en lo que es la propia solidaridad y también en equilibrio territorial, que son los dos principios fundamentales que la han desarrollado. En ese sentido, la presente ponencia lo que intenta es analizar esa transformación desde una perspectiva constitucional, examinando fundamentos normativos y también la evolución institucional, así como la consolidación jurisprudencial del principio de cohesión, como un elemento estructural del constitucionalismo europeo, a través sobre todo de un recorrido histórico que abarca desde la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 1965 hasta, por otro lado, lo que es las innovaciones derivadas recientemente del mecanismo de resiliencia y también del conocido como Next Generation. Se pone por tanto de relieve cómo la cohesión ha pasado de desempeñar un papel únicamente central en el ámbito de la legitimación política y también la cuestión social del proyecto europeo. En un contexto marcado por crisis sucesivas, lo que se conoce a día de hoy como policrisis, el principio de cohesión se erige como un referente normativo capaz de reequilibrar las tensiones en integración económica y justicia territorial. Su dimensión constitucional no se limita ya a la distribución de recursos, sino que abarca la defensa de, por ejemplo, valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, lo que son los valores jurídicos de la Unión. Y también está vinculado con otros elementos como la gobernanza multinivel y la preservación de la legitimidad democrática. En este sentido, la cohesión representa una manifestación de constitucionalismo material europeo, un proceso evolutivo en el que la solidaridad se convierte en un criterio de validez y en fuente de legitimidad del orden jurídico de la Unión. En este marco, la cohesión aparece como un principio en permanente tensión, es decir, entre integración y soberanía, entre eficiencia económica y legitimidad, o mejor dicho, justicia territorial, entre legitimidad tecnocrática y legitimidad democrática. Es decir, comprender estas ideas y tensiones resulta esencial para evaluar lo que es básicamente los límites y las posibilidades del constitucionalismo europeo en su conjunto. Por ello, el principio de cohesión puede interpretarse como un auténtico, podemos decir, laboratorio constitucional, en el que se ensayan nuevas formas de solidaridad supranacional, contribuyendo a redefinir la identidad de la Unión Europea y al mismo tiempo también como elemento de comunidad política y no únicamente como intereses económicos. Por ello, es fundamental entender que el punto de encuentro que hay entre la construcción económica y la construcción social, operando con un principio de equilibrio y legitimación del proceso de integración, donde su consolidación como norma de rango constitucional europeo no solo garantiza la efectividad del proyecto europeo, sino que también refuerza la credibilidad externa como actor global comprometido con la justicia, la propia solidaridad, que es la base fundamental de la política de cohesión, y también la sostenibilidad. El principio de cohesión, como comentaba, comienza en 1957, sobre todo con el Tratado de Roma, y se va desarrollando a lo largo del tiempo, primero con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, luego ya cuando llega a la Acta Única Europea, donde sería un punto de inflexión decisivo con la cohesión económica y social, y también al mismo tiempo con la idea de garantizar ese objetivo del desarrollo armonioso del conjunto de la comunidad, que queda así concretado mediante la cohesión económica y social en el Tratado de las Comunidades Europeas.
Al mismo tiempo, el Acta Única estableció una arquitectura instrumental compleja, donde los fondos equivalentes o principales eran el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, el Fondo Social Europeo y también el FEOA. Y a partir de ahí irán en una continua evolución con el Tratado de Maastricht, donde se complementa la crucialización mediante su conocimiento explícito como un objetivo común de la Unión, de lo que es la cohesión, y también la introducción del Comité de las Regiones como una institución que tiene cierta participación en el devenir de la política de cohesión, aunque realmente su poder de influencia no es del todo, podemos decir, absoluto. En tercer lugar, hay que también entender, por otro lado, la dimensión constitucional que tiene la cohesión en cuanto a los valores, en cuanto a los principios, en cuanto a la arquitectura normativa. Es decir, a día de hoy, la solidaridad es un elemento principal que desarrolla el propio elemento de lo que es la política de cohesión y que está explícitamente recogida en el catálogo normativo de la Unión Europea y también en ese artículo del Tratado de la Unión. Por lo cual, la Hacienda Constitucional ha señalado la solidaridad como un elemento jurídico que dota contenido a los derechos reconocidos en ese Estado social. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al mismo tiempo ha desarrollado progresivamente esta dimensión constitucional de la solidaridad y por eso es muy importante entenderlo como un elemento de vinculación con la gestión de los fondos estructurales y también como no solo únicamente una mera orientación política, sino como un marco jurídico vinculante que condiciona la interpretación y la aplicación del derecho de la Unión. Esta construcción jurisprudencial ha sido especialmente relevante, sobre todo en controversias relativas a los fondos FEDER, al fondo de cohesión y también a la legitimidad de esos mecanismos correctivos que se aplican vinculado a esa condicionalidad, sobre todo presupuestaria. Teniendo entonces cuenta, el principal elemento que hay que tener que analizar es el artículo 164 y el artículo 168 del funcionamiento de la Unión Europea, ya que desarrollan el marco jurídico específico de lo que es la política de cohesión desde un punto de vista económico, social y territorial, así como los instrumentos que a día de hoy están abordados en el marco financiero plurianual actual, que es el 2021-2027, que cuenta con un presupuesto de más de 392.000 millones de euros y que también incluye los fondos Next Generation como un elemento que puede influir o incentivar lo que es la propia política de cohesión. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el desarrollo de la propia política de la misma, estableció que la protección del presupuesto de la Unión, que fue uno de los elementos más controversiales derivados de los casos de Hungría y de Polonia, eran elementos que permitían condicionar lo que es la política al acceso a esos fondos únicamente si se defendían y se garantizaban los valores del artículo dado de la Unión Europea. En ese sentido, la lógica de la política de cohesión cambió y ya no se convierte únicamente en una política de distribución de riquezas, sino también en una, podemos decir, política de solidaridad condicional, condicionada a unos valores que hay que defender y que están recogidos en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Esta construcción jurisprudencial vincula directamente el principio de cohesión con el núcleo axiológico del crucialismo europeo y por eso ha cambiado la lógica de la política de cohesión de que no es únicamente una política de redistribución, sino que también establece un compromiso con los valores fundamentales. En definitiva, esta evolución jurisprudencial refleja una maduración del principio de cohesión hacia una dimensión genuinamente constitucional. La respuesta europea, por otra parte, a la crisis de la COVID-19 materializada en esos Next Generation, representa una innovación fundamental que hay que tener muy en cuenta a la hora de establecer lo que es el desarrollo de la propia política de cohesión, donde el mecanismo de recuperación y resiliencia, con esa dotación de 632.000 millones de euros, es una concepción renovada de los objetivos y hacia dónde va esa política. En esos instrumentos de cohesión constitucional, en Next Generation, ha introducido también una dimensión de condicionalidad que vincula ese acceso a los fondos europeos con la puesta en práctica de reformas estructurales, por lo cual es otro aspecto que vemos a día de hoy, donde esta condicionalidad trasciende no solo a esos valores de defensa del Estado de Derecho, comentado anteriormente, sino también a que hay que tener una actitud proactiva, ¿no? Propositiva por parte de los gobiernos, tanto regionales como nacionales, en establecer reformas para poder acceder a esos fondos. En este sentido, la experiencia española es un caso paradigmático de esta evolución, por ejemplo, con el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que articula un total de 140.000 millones de euros de inversión pública destinada a una serie de ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, es decir, reformas que exige la Comisión y que son necesarias para poder acceder a esos fondos. Por lo tanto, la gestión de fondos ha
requerido adaptaciones institucionales significativas que configuran o prefiguran posibles desarrollos futuros del propio principio de la cohesión. ¿Y qué implicaciones tiene esto en el crucialismo europeo? Principalmente ha demostrado la capacidad de innovación institucional de este nuevo mecanismo y sobre todo del desarrollo del principio de cohesión en contextos de crisis. Es decir, la rapidez en la adopción de instrumentos excepcionales, la magnitud de recursos movilizados revelan un potencial constituyente latente que trasciende, podríamos decir, a las limitaciones del método comunitario tradicional. Sin embargo, esta innovación plantea también interrogantes sobre la sostenibilidad y legitimidad democrática de este principio de la solidaridad europea. Aún así, tiene una serie de límites y desafíos que hay que comentar. El principio de cohesión se enfrenta hoy en día a una serie de límites, como puede ser la existencia de normativas derivadas de la propia distribución de fondos, que puede provocar ciertas tensiones de competencias entre la Unión y los Estados miembros. También al mismo tiempo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha tratado de suavizar estas limitaciones mediante interpretaciones expansivas de las libertades fundamentales, pero estas construcciones suelen todavía entrar en tensión con la autonomía fiscal de los Estados miembros y también en ocasiones incluso dificultan los propios objetivos de cohesión cuando implican diferencias legítimas relativas a lo que es el trato fiscal. Los límites políticos también son evidentes y se han organizado tras la crisis, por ejemplo, del 2008 o también la crisis del Brexit o los conflictos de Estado de Derecho, donde han puesto de manifiesto cómo la solidaridad europea se debilita cuando entra en conflicto las identidades nacionales de soberanía con esos condicionamientos a esa política de cohesión. Y desde un punto de vista financiero, los límites del principio de cohesión también se asocian con la sostenibilidad del presupuesto europeo. La ampliación de una unión y el aumento de disparidades territoriales puede lograr al mismo tiempo a una multiplicidad de necesidades de financiación, mientras que los recursos de la Unión crecen a un ritmo más moderado. Aunque la política de cohesión para este marco financiero que está a día de hoy recogido, 2021-2027, mantiene un presupuesto de 392.000 millones, pero esta cifra supone una reducción relativa respecto a sus periodos anteriores. Además, la experiencia del programa Generation demostró la viabilidad técnica de la financiación mediante lo que es esa deuda común, pero su estabilidad política sigue siendo incierta, ya que hay algunos países que son reticentes a seguir con ello. Al mismo tiempo, también hay un límite con respecto a lo que es el propio proceso de integración europea, sobre todo en el ámbito de la ampliación, particularmente hacia los Balcanes occidentales y obviamente hacia Ucrania, donde plantea desafíos adicionales. Estos países presentan niveles de desarrollo y calidad institucional muy inferiores a la media europea, por lo que incrementaría considerablemente las necesidades de cohesión. Y en el caso de Ucrania, su incorporación implicaría integrar un Estado con más de 40 millones de habitantes y un PIB per cápita inferior al 30% de la media europea, lo que exige una profunda reformulación de los instrumentos y recursos de cohesión. No obstante, los retos no son solo financieros, ya que también hay que tener en cuenta la capacidad institucional de absorber esos fondos y aplicar esas políticas eficaces, es decir, esa condicionalidad de reformas para poder acceder a esa política de cohesión. Aún así, hay que señalar que parece ser que la cohesión se consolida como un principio estructural del crucialismo europeo, que supone tanto una condición como una consecuencia de la madurez política de la Unión. Esta ponencia y lo que será el capítulo del libro confirma que la cohesión económica, social y territorial ha dejado de ser una mera aspiración política para consolidarse como un auténtico principio crucial de la Unión Europea. Esta evolución no se limita a un cambio retórico, sino que refleja una transformación jurídica que ha dotado del principio de cohesión de eficacia normativa y también una función estructural, donde la solidaridad territorial se configura como parte esencial de la identidad de la Unión. La crucialización de la cohesión, fruto de un proceso progresivo multidimensional, se sustenta en tres pilares: la codificación normativa de la Acta Única Europea, al Tratado de Lisboa, la nueva construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión y la creación de instrumentos financieros que cada vez son más complejos y cada vez desarrollan más el proceso de integración. Y también la respuesta a las distintas crisis, como la pandemia COVID-19, a través del programa Generation. De esta forma, el análisis de los límites del principio de cohesión muestran que esto no son meras dificultades técnicas, sino restricciones estructurales que hay que afrontar y que hay que tener muy en cuenta. Desde una perspectiva teórica, la crucialización de la cohesión revela la capacidad del derecho europeo para generar principios constitucionales de forma evolutiva sin necesidad de pasar por esa reforma de tratados originarios. Y la cohesión, por tanto, se erige como un elemento de síntesis entre esa eficiencia económica y esa justicia territorial, reflejando
un crucialismo económico europeo de carácter material que se encuentra todavía en pleno desarrollo. Y por último, y también muy importante, el principio de cohesión representa como un vector esencial de legitimidad democrática del proyecto europeo, ya que su capacidad para reducir desigualdades territoriales refuerza la legitimidad de resultados de la Unión, pero su sostenibilidad requiere complementarlo con una legitimidad de throughput, es una legitimidad procedimental que garantice la participación democrática en la toma de decisiones. En definitiva, la cohesión económica, social y territorial encarna hoy una síntesis del proyecto europeo, de integración europea, un principio crucial que está en continua evolución y que articula integración y solidaridad, pero cuyo futuro está estrechamente ligado a lo que es el destino político y constitucional de la Unión. Teniendo esto en cuenta, y con esto finalizaría mi ponencia, muchas gracias por atender a la misma y estaré atento a cualquier tipo de comentario, sugerencia o debate que se desarrolle a lo largo de este congreso en relación con esta ponencia o con otras de este simposio. Muchas gracias.